Soy el doctor Luis Romero. Sabes que tengo una ponencia, producto de una serie de talleres que dicto que se llama La Fuente de la Eterna Juventud. Parece que fuera un poquito metafórico y algo en juego. En realidad es así. Cuando tú notas que tienes más de 50 años, de 60 o de 70 años, que tienes una buena capacidad para resolver problemas y que sabes sacar lo que no es indispensable de lo importante, es porque en tu cerebro eso es lo que se está generando. Yo siempre planteo que hay que navegar en contra de la corriente hasta cuando hagamos que la corriente navegue a tu favor. Nuestra cultura hace que las personas de más de 60 años, ya de 65 años en adelante, los rotula como personas que ya no deberían tener grandes responsabilidades en la sociedad y que ya no contribuyan en el desarrollo social. Y eso es un profundo error. Pero es que lo delimitamos, lo construimos, lo encarcelamos desde toda nuestra propia cultura y desde nuestra sociedad. Te dicen que después de los 65 años tienes que jubilarte, que ya no tienes esas grandes responsabilidades en la sociedad, y eso es lo que verdaderamente nos convierte, lo que convierte a las personas de tercera edad, o los convierte en ancianos o los convierte en viejos. Debemos dejar de hacer eso, y eso es justamente lo que yo planteo en mis conferencias, uniendo lo científico con lo artístico, con lo creativo, con lo literario y con lo metafórico, porque eso genera la realidad. No es por casualidad que, por ejemplo, José Saramago, Premio Nobel de Literatura, publica su primer libro a los 60 años. A los 70 es Premio Nobel de Literatura. Y así nos va ocurriendo a todos que navegamos, que buscamos navegar en contra de la corriente hasta cuando hagamos que la corriente navegue a nuestro favor. Cuando yo hablo acerca de las articulaciones y lo que hizo la doctora Elizabeth Blackburn, quien verdaderamente descubre la fuente de la eterna juventud en nuestros cromosomas, en los telómeros, en donde se planteaba que si tus hábitos, los que te dice la sociedad, empiezan a disminuir en movilidad, la parte final de los telómeros, de los cromosomas, son quienes les dicen a las células cómo se van a dividir, la manera de cómo se van a dividir y la calidad de productos que ellas van a tener. Entonces, si tú le dices que tenemos que ser absolutamente sedentarios, que tienes que quedarte en la casa, que ya no tienes responsabilidades en la vida, entonces efectivamente tu cerebro, tus articulaciones y tus músculos empiezan un proceso degenerativo. Pero no es la edad per se la que te lo dice, sino es los hábitos que comenzaste a hacer o que dejaste de hacer los que verdaderamente le hacen una llave a esos cromosomas, a esos telómeros, para que entonces se produzcan células que no terminan de producir su calidad de fibra colágena, la cantidad de mielina que se produce en el cerebro, la manera de cómo se comunican los dos hemisferios en el cerebro. Tenemos una mayor capacidad de poder responder ante problemas que cualquiera de las otras personas. ¿Pero qué? La sociedad te va metiendo, no, tú no usas bien el teléfono, no usas bien las redes, no usas bien lo electrónico, no usas bien las plataformas, y así te va como secuestrando esa enorme capacidad que tú tienes de toma de decisiones. Como cirujano, uno se maravilla a las personas de mi generación, cirujanos activos, y tú dices, epa, ¿cómo tomamos decisiones dentro de quirófano muchísimo mejores que las que tomábamos hace 25 años atrás y 30 años atrás? Atrás lo hacíamos bien, si no nos siguiéramos dedicando a esto, pero cuando toma de decisiones de cirugías complejas y tú dices, epa, pero qué bien. Y el pulso está cada vez mejor, porque hay que navegar en contra de la corriente hasta cuando hagamos que la corriente venga a su favor. Y ya viene a favor. Universidad de Washington, Universidad de Montreal, empiezan a demostrar en términos científicos cómo es que es verdad, sí parece que existiera una cierta involución cuando nosotros observamos la resonancia magnética cerebral,
pero el uso de los dos hemisferios a la misma vez solo ocurre después de los 60 años. ¿Cómo es que tú te vas a quedar en tu casa sin resolver los problemas esenciales de la vida cuando es en esos momentos cuando puedes utilizar tus dos hemisferios a la misma vez y resolver problemas muchísimo más complejos? Y ahora te puedes parar de esa silla y comenzar a caminar y comenzar a trotar y tú dices, pero ¿y qué es esto? Estoy haciendo cosas que no hacía sino a los 30 años. Porque cuando la sociedad y la cultura nos ferula, nos meten en una cárcel y te dice cuáles son las actividades que tienes que cumplir de 50-60, de 60-70 y de 70-80, pues lo que está haciendo es llevarte por un camino en donde tú pierdes la responsabilidad sobre ti mismo y sobre tu desarrollo, las cosas que tienes que hacer. Y es al revés, que jamás, jamás la edad te diga cuáles son las actividades que tú tienes que hacer. Es al revés. Y entonces nosotros debemos proponer que es justamente en nuestras edades cuando tenemos una mayor capacidad para resolver problemas. En la Universidad de Montreal acaban de publicar en el New England Journal justamente eso, trabajos con jóvenes hasta personas de 80 años. Mismos problemas. Cuando el joven patinaba para poder seleccionar cuáles eran las verdaderas respuestas, las personas de 60 años les ganamos. No es una cuestión de competencia, lo que te estoy diciendo es que este es un buen momento en la vida. Soy el doctor Luis Romero. Acuérdate de mi conferencia, El secreto de la eterna juventud.